Hola gente, somos EduSalud y realmente queremos agradecerles un montonazo, pero un montonazo lo que nos vienen apoyando, todo lo que nos vienen diciendo y estamos tratando de mejorar cada vez más para ustedes. La otra vez mejorando el audio, que a partir de ahora va a estar mejor, y ahora tratando de mejorar un poco la iluminación. Esperamos que esto va a ser más o menos la dinámica que vamos a tratar de tener siempre, así que esperamos que así, con esta iluminación y con este audio les guste. Así que nada, y otra cosa a quien queremos agradecer mucho es a Galván Wild, una persona de Colombia que nos mandó un mensaje re lindo y realmente le agradecemos muchísimo todas las palabras hermosas que nos dijo. Bien, el tema que vamos a tratar hoy básicamente es citoesqueleto. Citoesqueleto, bien. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el citoesqueleto? Bueno, si no saben lo que es el citoesqueleto, yo se los digo. El citoesqueleto básicamente es el esqueleto de la célula. Cito significa célula, esqueleto, el esqueleto de la célula. Así que ya con eso se pueden suponer un montón de cosas. Bien, si la tuviéramos que definir con un poquito más de detalle, básicamente es una red tridimensional proteica, es decir, es toda una red que se forma por dentro de la célula, que está formada por proteínas, que se llaman fibras, y bueno, las fibras son variadas. Entre todas las fibras, que acá están marcadas, tenemos lo que son los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. Bueno, vamos a empezar primero por definir lo que son los microtúbulos. Los microtúbulos, básicamente, son la porción a la que le podemos decir lo que es lo motor, lo funcional, por así decirlo. Son las fibras que están formadas por lo que es una proteína que se llama tubulina. La función de los microtúbulos básicamente es la de formar rieles. Vieron que habíamos definido en el video de organelas que eran las sustancias que eran como las bolsitas que transportaban sustancias hacia distintos sectores de la célula. Y bueno, los microtúbulos son esos rieles por los que van viajando las vesiculitas. Se los voy a mostrar. ¿Ven? Acá tenemos un núcleo, un intento de núcleo, y esto es un retículo endoplasmático rugoso con vesículas que tienen sustancias, que deben ser, no sé, proteínas, jueguen con la imaginación, y acá hay rieles. Ven que esos rieles son por donde se terminan conduciendo lo que son las vesículas. Bien, imaginen que la vesícula es un carrito en el que nosotros guardamos algo y el carrito necesita un riel para que lo vayamos empujando. Bien, ese riel son los microtúbulos. Esa es una de las funciones de los microtúbulos. Otra de sus funciones, básicamente, es también la de formar lo que son cilios y flagelos, que con proteínas motoras, obviamente, eso va a mover estas prolongaciones de membrana. Vamos a ver con más detalles los cilios y los flagelos un poquito más adelante. Bien, estos microtúbulos tienen una organización, ¿no? No podemos tirar microtúbulos así nomás al citoplasma de la célula y que se queden ahí. No, tienen una organización. Y esa organización, o sea, los microtúbulos se organizan porque hay alguien que los ensambla. ¿Quién es el que los ensambla? Los centrosomas. Los centrosomas básicamente se llaman centros organizadores de los microtúbulos. ¿Por qué? Porque justamente lo que hacen es agarrar a los microtúbulos y ensamblarlos, o sea, los agarra, los une y dicen, bueno, vamos a ensamblar este riel y vos te vas a ir desde el retículo endoplasmático rugoso hacia la membrana plasmática, por ejemplo, ¿no? Bueno, en realidad hacia el Golgi y después a la membrana plasmática, no interesa. Lo que importa es que los microtúbulos básicamente como función tienen lo que es formar prolongaciones como cilios y flagelos y a su vez ser los rieles donde se transportan las sustancias, es decir, es donde se fijan las vesículas y desde donde se transportan. Eso básicamente son los microtúbulos. Bueno, ahora vamos con lo que son los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios lo que hacen es formar la porción pasiva del citoesqueleto. Contribuyen a darle forma a la célula, fijan la posición de las organelas, lo vemos acá. Ven que está atravesando toda la célula, son estas líneas rojas. Y bueno, acá hay varias organelas, se las señalo, son mitocondrias o intentos de mitocondria. Golgi, retículo endoplasmático rugoso, el núcleo, algunos ribosomas que dibujamos por ahí. Ven que están fijados. La célula en sí es por dentro, el citoplasma es un compartimiento acuoso. Entonces no podemos permitir que las organelas se nos vayan para todos lados, las tenemos que fijar en una posición. Así como nosotros tenemos el corazón, que no se nos puede mover para todos lados, sino que queda en su lugar, que bueno, está unido por ligamentos y demás, y por el saco pericárdico, no interesa, tenemos a las organelas que están fijadas por los filamentos intermedios. Bueno, esos filamentos intermedios, además de darle forma a la célula y fijar posición de organelas, mucho más, bueno, participan en lo que es
las uniones de desmosoma entre dos células, que lo vamos a ver ahora, un poco más adelante en este video. Pero de momento sepan que es la porción pasiva del citoesqueleto, es decir, no va a tener movimiento, es algo bien rígido, que establece posición de organelas y que, bueno, básicamente le da forma a la célula. Esa es la función de lo que son los filamentos intermedios. Para que lo vean, acá habíamos hecho los microtúbulos, los filamentos intermedios, ya sé que saben leer, pero bueno. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que son los microfilamentos. Los microfilamentos básicamente son dos, digamos, actina y miosina. Bueno, también tenemos lo que es tromboastenina para las plaquetas, pero por el momento las que más hay que acordarse son actina y miosina. ¿Qué hacen estos microfilamentos? Bueno, estos microfilamentos pueden formar prolongaciones, que son las microvellosidades, y a su vez también pueden formar lo que se llama un armazón contráctil. Ustedes van a ver que hay células, como son las células musculares, que se contraen, ¿no? Y para contraerse lo que tienen es filamentos de actina y de miosina, que bueno, forman una mínima unidad estructural que se llama el sarcómero, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, ese sarcómero es lo que permite que cuando esas fibras se contraen, la célula se contrae. Muy importante en el músculo. Si nosotros no tuviéramos fibras de actina y miosina, esto no lo podríamos hacer, por ejemplo, porque no se nos podría contraer el músculo, no se nos puede hacer más chiquito. Cuando veamos la disposición de un sarcómero y demás, lo van a entender mucho mejor. Y bueno, a su vez habíamos dicho que también forma microvellosidades. ¿Recuerdan las funciones de las microvellosidades? Se las dejo razonar. Aumentan la capacidad absortiva de la célula. Bien. Acá ven los microfilamentos. Yo acá, en estos dibujos, les hice dos diagramas. Les hice este diagrama de microfilamentos y les hice este diagrama. ¿Por qué? Porque hay filamentos que son subcorticales, que están por debajo de la membrana, y hay filamentos que son transcelulares. Los filamentos transcelulares son los que forman el típico armazón contráctil, ¿no? Que hoy les había mencionado. Acá les dibujé una célula tipo, que es una célula muscular lisa, que es esta, que bueno, ven que tiene todos como, no sé si alcanzan a ver, que tiene como fibras entrecruzadas a lo largo de toda la célula, de todo el citoplasma. Es por eso que se llaman fibras transcelulares, porque atraviesan a todo lo que es el citoplasma. Bueno, eso es lo que permite que se formen armazones contráctiles y que la célula se contraiga. Si no tuviéramos estos filamentos transcelulares, no se podría. Bueno, en cambio los filamentos subcorticales, que son estos que ven acá, que están todo por debajo de la membrana, esos filamentos subcorticales son los que se proyectan. Fibrón, por favor. A ver, asistente de fibrones. Me gustaría uno rojo. Estamos acá con los compañeros. Bien. Acá tenemos esta célula. Ven que tiene, le borré un cacho de membrana plasmática, ¿no? Estos filamentos se pueden proyectar hacia arriba y eso se lleva consigo la membrana plasmática. Entonces me termina formando esas microvellosidades, ¿no? Bueno, esa es básicamente función de los microfilamentos. Dar forma a las, contribuyen a lo que es dar forma a la célula, igual que los filamentos intermedios. Forman lo que es el armazón contráctil de la célula y a su vez también pueden formar microvellosidades que aumentan la capacidad de absorción de una célula. Al aumentar la membrana plasmática, como les había dicho en el video de organelas, nos permite que tenga más alcance para las moléculas del exterior. Eso es todo en lo que son las fibras del citoesqueleto. Bueno, algo que por ahí me olvidé de ponerles es esto, se los dibujo como para que se acuerden. Microfilamentos habíamos dicho que teníamos actina, se los dejo para que lo tengan anotado, y miosina. Bien, todo eso con respecto a lo que son las fibras celulares. Ahora bien, hoy yo les había mencionado lo que son centrosomas. Y antes de que me lo pregunten, les voy a dejar algo que es una diferencia clara. Tiende a haber una confusión entre la función de los centrosomas, los centríolos, si son iguales, si son diferentes, que qué hace uno, que qué hace el otro. Bueno, depende del libro que lo lean, depende de dónde lo vayan a leer y demás, es todo medio confuso. Pero vamos a marcar una diferencia. Los centrosomas lo que hacían era organizar los microtúbulos. Les recuerdan que hace un ratito les dije que estos microtúbulos necesitan de alguien que los ensamble. Necesitamos al técnico de los rieles para que nos acomode los rieles, ¿no? Bueno, en cambio, los centríolos lo que hacen, tienen una estructura idéntica a lo que son los centrosomas, pero la diferencia es que los centríolos participan en lo que es la formación del huso mitótico, que también son microtúbulos, que bueno, eso participa en lo que es la mitosis, según lo que son los cinetocoros, y eso
tironea para que se separen las cromátides. Bueno, por ahora no interesa mucho, lo vamos a hablar un poco más adelante en lo que es mitosis y meiosis, pero es como para que tengan un poco la diferencia. También hay una gran confusión entre lo que es la función de los cuerpos, o sea, lo que es los cuerpos basales y los centríolos. O sea, los centríolos confunden a todo el mundo, ¿no? Bien, los cuerpos basales están más contra la membrana y los centríolos más hacia el centro. Pero ¿qué pasa? Los cuerpos basales son justamente lo que tienen la capacidad de formar estos cilios y flagelos. Se llaman cuerpos basales porque forman la base sobre la que estos cilios y flagelos se apoyan, ¿no? Ahora se los dibujo, miren. Este para agarrar el fibrón, ¿eh? Vamos a agarrar esta porción, ¿no? Les dibujamos. Se me van a cagar de la risa por estos dibujitos, pero no interesa. Bien. Para que lo entiendan. Estos que están acá son los cuerpos basales. De esos cuerpos basales se originan microtúbulos y esos microtúbulos son los que se proyectan hacia afuera para formar lo que son los, en este caso, cilios o intentos de cilios, que se acuerdan que unidos a proteínas motoras tienen este movimiento de barrer. Bueno, en un espermatozoide, por ejemplo, están los flagelos, que es toda una extensión de microtúbulos que forman una cola, que mueve la propia célula. Bueno, eso lo pueden ver mejor en organelas. Pero básicamente eso es lo que hacen los cuerpos basales. Son la base sobre la que se apoyan estos microtúbulos y desde donde se forman, desde donde nacen los microtúbulos que van a formarme lo que son los cilios y los flagelos. Esa es básicamente la diferencia que hay. Y bueno, los centríolos están más hacia el medio, contribuyen a lo que es desorganizar un poco el citoesqueleto en la mitosis y en formar las fibras del uso mitótico. Quería que eso les quede claro. Antes de que me olvide, también algo que les quiero decir es que hay dos proteínas motoras que las tienen que saber, o creo yo que es muy importante saberlas, que son la quinesina y la dineína. Estos rieles, que son los microtúbulos, no pueden transportar vesículas así nomás, ¿no? Necesitan de una proteína motora que vaya desplazando las vesículas y les diga, che, esta vesícula que está acá me la mandás para acá, o esta vesícula que está acá me la traes para acá. Bueno, tenemos a la quinesina que lo que hace es transportarlas, es la proteína motora que permite que se transporten las sustancias desde el centro hacia la membrana plasmática, y la dineína que me transporta las cosas, las sustancias desde la membrana plasmática hacia el centro. O sea, si estas vesículas van para acá, es por acción de la quinesina. ¿No? Desde el centro hacia la membrana plasmática. En cambio, la dineína es al revés, desde la membrana plasmática hacia el centro. Eso es básicamente algo que me interesaba que ustedes sepan. Bueno, ya he explicado básicamente las partes del citoesqueleto. Para recordar, tenemos tres tipos de fibras, que son los microtúbulos, los filamentos intermedios y microfilamentos de actina y miosina. Si todavía no se los aprendieron, vuelvan al principio del video, rebobínenlo 400 veces y ya les va a salir. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a lo que es uniones intercelulares. Recuerdan que las células se unen entre sí para formar tejidos. Bueno, hay distintos tipos de uniones intercelulares y se diferencian según la función, bueno, tienen distintas funciones, tienen que ver con distintas porciones de citoesqueleto y demás. Ahora lo vamos a ver bien. Bueno, tenemos en lo que son uniones intercelulares, primero lo que son las uniones oclusivas, también llamadas herméticas o sonula occludens, depende de dónde lo lean, los libros más de histología le dicen sonula occludens, que bueno, básicamente hay participación de dos proteínas que son ocludina, claudina, bueno, unas proteínas de adhesión que son ligadoras, que son Z1, Z2, Z3, no interesa que nos metamos mucho con eso, sí interesa conocer su función. Las uniones oclusivas básicamente unen íntimamente célula con célula. ¿Para qué? Para que no pasen sustancias desde un lado hacia el otro. Miren esto. Supongan que acá, esto que está acá, es la luz de un órgano, de un tubo, ¿no? Y esto que está acá es tejido conectivo. No puede pasar cualquier cosa desde acá hasta acá. Entonces las células, tipo los patobicas de boliche, se ponen una barrera así, uno al lado del otro, y te dice, no, vos no pasás. Si querés pasar, vas a pasar por uno de los transportadores de la célula, si no, no pasás. Bueno, para eso están estas uniones oclusivas, para que no pase cualquier cosa de un lado al otro. Se las voy a dibujar a ver porque acá capaz que no se ve muy bien, se las señalo si quieren, son estas que están acá, pero se las vamos a dibujar para que lo entiendan un poco mejor. Fibrón, vamos con mi asesor técnico de fibrones, cualquier color. Bien, vamos a hacer un dibujo, ya que estamos le vamos a poner
peinecitos, se las hacemos bien raritas. ¿Ven esto? ¿Ven que están íntimamente unidas las células con... Bueno, ¿ven que están unidas íntimamente las dos células? Bien, eso es básicamente lo que es la unión oclusiva. Función, unir íntimamente célula con célula para que no pase cualquier cosa desde un lado hacia el otro. Forman una barrera por la que no pasa cualquier cosa. ¿Entendido? Bueno, ya están estas entonces, las oclusivas. Le ponemos un tic, porque es más lindo. Dentro de las... Bueno, además de las oclusivas tenemos lo que son uniones adherentes. Y para complicarlo un poquitito más, tenemos tres tipos de uniones adherentes. El cinturón adhesivo, las uniones desmosoma y las uniones hemidesmosoma. Bien, las uniones adherentes básicamente lo que hacen es generar una resistencia mecánica. Es decir, fijan con mucha fuerza las células entre sí y a su membrana basal con el tejido conectivo subyacente. Ahora se los traduzco explicándolo con los dibujitos para que lo entiendan mejor, para que las células no se arranquen con facilidad. Bueno, vamos a empezar por lo que es el cinturón adhesivo. El cinturón adhesivo, que son estas que están acá, esto que ven acá son las fibras de actina subcorticales. ¿Recuerdan que hoy se las mostré? Bueno, esas fibras de actina subcorticales se unen entre sí, formando como si fuera un cinturón, como cuando no nos entra el jean, o sea, nos queda grande y usamos un cinto para que nos quede bien fijado. Bueno, algo similar hacen las fibras de actina. Se unen entre sí por medio de una proteína dependiente de calcio que se llama caderina, tampoco interesa que lo sepan mucho, pero bueno, se unen entre sí y lo que hacen es formar una unión bien fuerte entre las células vecinas, es decir, se une esta célula con esta célula por estos filamentos de actina y bueno, eso es lo que se denomina el cinturón adhesivo. Función, como todas las uniones adherentes, dar resistencia mecánica para que las células estén fuertemente agarradas de la manito y no se nos escape ante el primer pasaje, no sé, de comida, por ejemplo, de agua. Cuando nosotros nos movemos, pasa un poco de agua y nos arranca todas las células unidas. No, para eso tenemos esto que son las uniones adherentes y específicamente cinturón adhesivo. Bien, en cambio las uniones desmosoma lo que hacen es unirse célula con célula vecina, pero por medio de filamentos intermedios. Ustedes recuerdan, o supongo que recuerdan, que los filamentos intermedios formaban la parte pasiva del citoesqueleto y son como lo más fuerte, las proteínas más estructurales, ¿no? Bien, los dibujé acá, en verde, todos como entrecruzados entre sí. Esos filamentos intermedios se unen entre sí con las células vecinas y forman uniones muy fuertes, como si fueran los remaches. ¿Vieron los remaches que son como los clavitos? Bueno, como si se unieran muy fuerte, como si yo uniera dos maderas por medio de un remache y me quedan las dos maderas unidas y no las puedo separar. Bueno, algo similar con estos filamentos intermedios que me forman las uniones desmosoma. Estas uniones desmosomas también brindan lo que es resistencia mecánica, uniendo las células vecinas entre sí. Eso es la unión desmosoma. Por último, la unión hemidesmosoma básicamente lo que hace es unir célula con matriz extracelular. También es por medio de los filamentos intermedios del citoesqueleto, pero no une células vecinas entre sí, sino que también la une con su piso, con su suelo, que bueno, por debajo de esto que está acá por debajo es tejido conectivo, es matriz extracelular. Bien, estos puntitos que puse acá son como proteínas de anclaje, ¿no?, a las que se unen esos filamentos intermedios. ¿Para qué sirve? Para que la célula no se me despegue del piso, es decir, tiene que estar bien agarrada con la matriz extracelular que está por debajo para que, así como no nos arranque las células vecinas entre sí, no nos arranque estas células de su piso, que se queden bien paraditas en el lugar en el que están y que resistan. Esa es la función de las uniones hemidesmosomas. Y por último, las uniones comunicantes, que como su nombre lo dice, comunicantes, o también se le dice en hendidura, uniones de hendidura, lo que hacen es comunicar célula con célula entre sí, por medio de sus citosoles. O sea, los dos citosoles de estas células, por ejemplo, esto que ven acá, es la unión comunicante. Se los dibujo. A ver, les voy a dibujar dos cuadraditos así nomás. Es como si pusiéramos un tubo entre las dos células, ¿no? Eso comunica los dos citoplasmas de las células. Es decir, tienen una comunicación directa. ¿Qué pasa por ahí? Bueno, básicamente lo que pasa por ahí son electrolitos y eso sirve mucho, por ejemplo, en lo que es el corazón,
¿Por qué? Porque estas uniones comunicantes lo que hacen es transmitirme todo el impulso eléctrico, es por esos electrolitos, por ejemplo el sodio. Eso va pasando de célula en célula y el corazón, por esa comunicación entre las células, se contrae rítmicamente, ¿no? Lo mismo con los cilios, o sea, nosotros necesitamos que los cilios de todas las células barran en la misma dirección, coordinados. ¿Cómo lo logran? Bueno, además de los microtúbulos con las proteínas motoras que me permiten el movimiento de los cilios, también tenemos lo que son las uniones comunicantes, que permite que pasen sustancias desde una célula, acá, desde una célula a la otra. Ven que acá les puse las dos flechitas, y eso es lo que comunica a las células entre sí para decirle, che, estamos haciendo algo, hacelo también. Esa es la función de las uniones comunicantes. ¿Por qué proteína está mediada? Bueno, al que le interese, está mediada por lo que es una proteína que se llama conexina, que en realidad es una proteína grande que se llama conexón, que tiene 8 subunidades que son las conexinas, que bueno, se abren, forman el porito por el que pasan los iones, y es así como se comunican las células entre sí. Bien, eso es todo por hoy, no hay mucho más para decir. Chicos, ¿algo más para decir? Mis compañeros que están por acá. No van a aportar mucho más. Bien, la verdad, en serio, queremos agradecer muchísimo el apoyo que nos vienen brindando y esperamos seguir creciendo junto a ustedes y que, bueno, cada vez podamos hacer más por ustedes y realmente lograr lo que nosotros queremos, que es ayudarlos. Adiós.